Las nieblas de Avalon, Libro 2, La Reina Suprema, de Marion Zimmer Bradley, capítulo 10. En una ocasión, Igraine había dicho a Ginebra que Cornwall estaba en el fin del mundo. Así le pareció a Ginebra. En aquel lugar parecía que nunca habían existido sajones merodeadores o un rey supremo o una reina suprema. Allí, en el remoto convento de Cornish, aun cuando en un día claro se pudiese mirar hacia el mar y ver la rígida silueta del castillo de Tintagel, Igraine y ella no eran más que dos damas cristianas. Ginebra pensó, sorprendiéndose, me alegro de haber venido. Pero, cuando Arturo le pidió que fuera, sintió miedo de abandonar los muros que rodeaban Caerleón. El viaje había sido para ella una prolongada pesadilla, aún cabalgando por la rápida y cómoda calzada romana del sur. Cuando dejaron la calzada romana y comenzaron a viajar a través de los altos y expuestos páramos, Ginebra se refugió en la litera presa del pánico, incapaz de discernir qué le producía mayor espanto, si el cielo abierto o las largas extensiones de hierba, sin árboles, donde las rocas se alzaban cortantes y frías como los huesos de la misma tierra. Entonces, durante algún tiempo, no vieron ninguna criatura viviente a excepción de los cuervos que trazaban círculos a gran altura, aguardando a que alguien muriera, o algún caballo salvaje de los páramos en la lejanía, deteniéndose para alzar la cabeza adornada por una larga crin antes de huir rápidamente. Allí, en el distante convento de Cornish, todo era quietud y paz. Una campana daba las horas con suave tañido, y las rosas crecían en el recinto ajardinado del claustro y se introducían en los agujeros del desmoronado muro de ladrillos. Antes había sido una villa romana. Las hermanas habían levantado el suelo de una gran estancia, decían, porque mostraba una escandalosa escena pagana. Ginebra sentía curiosidad por saber qué representaba, mas nadie se lo dijo y le daba vergüenza preguntarlo. Rodeando los ángulos de la habitación había hermosos mosaicos con delfines y peces caprichosos, y, en el centro, habían sido colocados ladrillos comunes. A veces se sentaba ahí con las hermanas, dando puntadas en la labor de costura mientras Igraine reposaba. Igraine estaba agonizando. 2 meses atrás había llegado el mensaje a Caerleón. Arturo tuvo que dirigirse hacia el norte para ver la fortificación de la muralla romana y no pudo ir. Y Morgana tampoco estaba. Dada la imposibilidad de Arturo para trasladarse allí y que no podían venir a pedir a Vivian que, a su edad, hiciera tan largo viaje, él rogó a Ginebra que fuera y se quedase con su madre. Y, tras realizar un gran esfuerzo para persuadirla, ella accedió. Ginebra poco sabía de la atención que es necesario prestar a los enfermos. Cualquiera que fuese el mal que afectaba a Igraine, al menos no era doloroso. Sin embargo, le faltaba el aliento y no podía caminar mucho sin toser y boquear. La hermana que la asistía había dicho que era una congestión en los pulmones, pero no esputaba sangre ni tenía fiebre o calentura. Tenía pálidos los labios y azules las uñas, y los tobillos tan hinchados que apenas podía caminar. Parecía demasiado exhausta para levantarse y permanecía en el lecho la mayor parte del tiempo. De todas formas, a Ginebra no le pareció que estuviera tan enferma, pero la hermana afirmó que verdaderamente estaba agonizando
y le quedaría como mucho una semana de vida. Eran aquellos los días más propicios del verano, y por la mañana Ginebra cogió una rosa blanca del jardín del convento y la dejó sobre la almohada de Igraine. La noche anterior, Igraine había podido levantarse para asistir al canto vespertino, mas por la mañana se encontraba tan fatigada y sin fuerzas que no fue capaz de ponerse en pie. Sonrió a Ginebra. «Gracias, querida hija», dijo con voz jadeante. Se acercó la rosa al rostro y olió delicadamente los pétalos. «Siempre quise tener rosas así en Tintagel, pero la tierra era demasiado pobre. Apenas crecía nada. Viví ahí muchos años y nunca dejé de intentar conseguir alguna clase de jardín. Cuando vinisteis a recogerme para mis esponsales, ¿visteis el jardín de mi casa?», repuso Ginebra, con una punzada de nostalgia por aquel recóndito jardín amurallado. «Me acuerdo de cuán hermoso era. Me recordó a Avalon. Son tan hermosas las flores allí, en los patios de la casa de las doncellas». Guardó silencio momentáneamente. «¿Le enviaron un mensaje a Morgana hasta Avalon?». «Le enviaron un mensaje, madre, mas Taliesin nos dijo que no estaba ahí», contestó Ginebra. «Sin duda se halla con la reina Morgause en Lothian, y en estos tiempos a un mensajero el ir y venir le lleva una eternidad». Igraine suspiró pesadamente y de nuevo empezó a luchar con la tos. Ginebra la ayudó a incorporarse. Al cabo de un rato, Igraine murmuró: «Sin embargo, la visión debería haber instado a Morgana para que viniese a verme. Tú irías si tu madre se estuviera muriendo, ¿no?». «Sí, puesto que has venido y ni siquiera soy tu madre. ¿Por qué no lo ha hecho Morgana? Nada significa para ella que yo haya venido», pensó Ginebra. «No es a mí a quien quiere aquí. A nadie le importa si estoy en un sitio o en otro». Y fue como si tuviese herido el mismo corazón. Pero Igraine la observaba expectante. «¿Acaso Morgana no ha recibido ningún mensaje?», dijo. «Quizá haya ingresado en algún convento, convirtiéndose al cristianismo y renunciando a la visión. Podría ser así. Tal hice yo cuando me casé con Uther», murmuró Igraine, «aunque una y otra vez se me presentaba sin que lo deseara, y creo que si Morgana estuviese enferma o moribunda, lo sabría». El tono de su voz era colérico. «Tuve la visión antes de que te desposaras. Dime, Ginebra, ¿amas a mi hijo?». Ginebra retrocedió ante los claros ojos grises de la enferma. ¿Podía ver Igraine el interior de su alma? «Le quiero bien y soy una reina fiel, señora». «Sí, creo que lo eres. ¿Y sois felices juntos?». Igraine tomó las pequeñas manos de Ginebra entre las suyas por un instante y sonrió. «Debéis serlo, y lo seréis todavía más, ya que por fin llevas a su hijo». Ginebra se quedó asombrada mirando a Igraine. «No, no lo sabía». Igraine volvió a sonreír, una tierna y radiante sonrisa, haciendo que Ginebra pensara: «Sí, puedo creerlo.
de joven fue lo bastante hermosa como para que Uther olvidase toda precaución y la pretendiese con hechizos y encantos. A menudo ocurre así, dijo Igraine, aunque realmente ya no eres tan joven. Me sorprende que aún no hayas dado a luz ningún hijo. No ha sido por falta de deseo, ni por no haber orado pidiéndolo, señora, repuso ella, tan agitada que apenas sabía lo que estaba diciendo. ¿Estaba delirando la anciana reina? La burla habría sido algo demasiado cruel. ¿Cómo? ¿Qué os hace creer que estoy encinta? Me olvidaba que tú no posees la visión, dijo Igraine. Se alejó de mí hace mucho tiempo que renuncié a ella, aunque, como ya te he dicho, a veces me asalta inesperadamente y nunca me ha llevado a engaño. Ginebra comenzó a llorar e Igraine, turbada, extendió su delgada mano y la posó sobre la de la joven. Pero, ¿cómo es eso? ¿Te doy buenas nuevas y te echas a llorar, pequeña? Ahora pensará que no quiero al niño y no puedo soportar que piensen mal de mí. Solo en 2 ocasiones, en todos los años que llevo desposada, he tenido algún motivo para creerme encinta, y entonces tan solo pude llevar al niño durante 1 o 2 meses. Decidme, señora, ¿sabéis? Se le cerró la garganta y no se atrevió a pronunciar las palabras. Decidme, Igraine, ¿tendré a este hijo? ¿Me habéis visto con el hijo de Arturo en el pecho? ¿Qué pensaría el sacerdote de este compromiso con la hechicería? Igraine le dio palmaditas en la mano. Querría poder decirte más, pero la visión viene y va a voluntad. Ruego a Dios que tenga un buen final, querida mía. Es posible que no pueda haber más porque, para cuando nazca tu hijo, yo no estaré aquí. No, no llores, pequeña, rogó. He estado dispuesta para dejar esta vida desde las nupcias de Arturo. Me gustaría ver a tu hijo. Me gustaría tener a un hijo de Morgana en los brazos antes de que llegue el día. Mas Uther se fue y me conformo con los hijos que he tenido. Puede ocurrir que Uther me aguarde más allá de la muerte y los demás niños que perdí en el parto. Y si no, se encogió de hombros. Nunca lo sabré. Los ojos de Igraine se cerraron y Ginebra pensó, la he cansado. Permaneció en silencio hasta que la anciana se durmió. Luego se puso en pie encaminándose sin hacer ruido hacia el jardín. Estaba aturdida. En verdad, no le había parecido que pudiera estar embarazada. Sí había pensado algo al respecto. Era porque la tensión del viaje le había retrasado la regla. En los primeros 3 años de matrimonio, cada vez que tardaba, se había creído encinta. Luego, el año en que Arturo había estado en batalla del bosque de Celidón y la larga campaña que lo antecedió, y después, herido y demasiado débil para tocarla, persistieron los retrasos. Finalmente se dio cuenta de que sus ritmos menstruales eran irregulares y no había medio de llevarlo en cuenta según la luna, pues en ocasiones podían pasar 2 o 3 meses sin signo alguno. Sin embargo, ahora que Igraine lo había dicho, se preguntó por qué no lo había considerado antes. No se le ocurrió siquiera dudar de ella. Algo en su interior repetía,
hechicerías, y una leve voz se empeñaba en recordarle: todas esas cosas son del diablo y no tienen cabida en esta santa casa de mujeres. Pero decía algo más: ¿cómo puede ser perverso comunicarme esta noticia? Se parecía más, pensó, a cuando el ángel fue enviado a la Virgen María para anunciarle el nacimiento de su hijo. Y entonces, por un momento, Ginebra fue golpeada por el miedo a su propia presunción. Después se echó a reír levemente ante la incongruencia de imaginarse a Igraine, vieja y moribunda, como un ángel de Dios. En aquel momento, la campana replicó en el claustro avisando para las oraciones, y Ginebra, aunque estaba como invitada y sin obligación, se volvió, encaminándose a la capilla de las hermanas, arrodillándose en el acostumbrado lugar destinado a los visitantes. Empero poco escuchó del servicio, porque todo su corazón y su mente se hallaban absorbidos en la más fervorosa plegaria de su vida. Ha llegado la respuesta a todas mis plegarias. Oh, os lo agradezco, Dios y Cristo, y a nuestra bendita Señora. Arturo estaba equivocado. El fracaso no era imputable a él. No había necesidad. Y una vez más se vio abrumada por la paralizante vergüenza que experimentara cuando le dijo aquello, casi dándole permiso para traicionarlo. ¿Y qué mujer tan perversa fui entonces, al llegar incluso a considerarlo? Empero, a pesar de su anterior perversidad, Dios la había recompensado ahora que se lo merecía. Ginebra levantó la cabeza y se puso a cantar el Magnificat con las demás, con tanto fervor que la abadesa la miró con acritud. No saben por qué estoy tan agradecida. No saben cuán agradecida debo estar aunque tampoco saben qué perversa he sido, pues en este santo lugar he estado pensando en aquel a quien amo. Después, a pesar del júbilo, volvió a sentir de súbito algo semejante al dolor. Ahora me verá encinta del hijo de Arturo. Me considerará fea y vulgar y nunca volverá a contemplarme con amor y anhelo. Y, a pesar del gozo que colmaba su corazón, se sintió pequeña, humillada y triste. Arturo me dio licencia y podíamos habernos tenido el uno al otro. Ahora ya nunca, nunca, nunca. Se cubrió el rostro con las manos y lloró en silencio, sin preocuparse de si la abadesa la estaba observando. Aquella noche Igraine respiraba de modo tan dificultoso que ni siquiera pudo reclinar la cabeza para descansar. Hubo de sentarse erguida, apoyándose en muchos cojines, para poder respirar un poco, y jadeaba y tosía sin cesar. La abadesa le hizo tragar una porción de algo destinado a despejarle los pulmones. Sin embargo, solo consiguió provocarle náuseas y no pudo tomar más. Ginebra se sentó a su lado, dormitando un poco de vez en cuando, más alerta cuando la enferma se agitaba para darle un sorbo de agua, para colocar los cojines de forma que pudiera encontrar un poco de alivio. Había solo una pequeña luz en la estancia, pero la luna brillaba intensamente y la noche era tan calurosa que la puerta del jardín permaneció abierta y sobre todo estaba el omnipresente y suave sonido del mar más allá del jardín, batiendo contra las rocas.
Es extraño, murmuró Igraine con remota voz. Nunca habría pensado que venía aquí para morir. Recordó lo atemorizada que me sentía, cuán sola, la primera vez que fui a Tintagel, como si hubiese arribado al fin del mundo. Avalon era tan limpio, tan bello, tan lleno de flores. Hay flores aquí, repuso Ginebra, pero no como las de mi hogar. Esto es tan árido, tan rocoso, dijo. ¿Has estado en la isla, pequeña? Fui educada en el convento de Inniswithryn, señora. Es muy hermosa la isla. Cuando viajé hasta aquí recorriendo los páramos tan altos, estériles y desiertos, sentí miedo. Igraine hizo un débil movimiento para aproximarse y Ginebra le cogió la mano, cuya frialdad la alarmó. «Eres una buena muchacha», declaró Igraine, «al haber venido hasta tan lejos cuando mis propios hijos no lo han hecho. Recuerdo cómo aborrecías viajar y has venido hasta aquí, estando embarazada». Ginebra le frotó la helada mano. «Os agotáis al hablar, madre». Igraine emitió un leve sonido como si riera, pero se perdió entre jadeos. Quizás aquel sonido era una consecuencia de su esfuerzo por hablar. No sé, ¿acaso creyera que no ibas a ser feliz con mi hijo? Volvió a debatirse en un acceso de tos tan fuerte que pareció que nunca iba a recobrar el aliento. Cuando se hubo calmado un poco, Ginebra dijo: «No debéis hablar más, madre. ¿Queréis que llame a un sacerdote?» «No quiero ver a ningún sacerdote», repuso Igraine claramente. «No deseo a ninguno de ellos junto a mí». «Oh, no, no te escandalices, pequeña». Guardó silencio por un instante. «Me creías piadosa porque me retiré a un convento para pasar los últimos años de mi vida. Pero, ¿a dónde podría haber ido? Vivian me hubiera acogido en Avalon, mas no podía olvidar que fue ella quien me desposó con Gorlois. Tras el muro del jardín se encuentra Tintagel, como una prisión. Una prisión fue para mí, ciertamente. Sin embargo, es el único lugar que he podido considerar como mío, y creo que con pleno derecho, basado en lo que hube de soportar ahí». Otra larga y esforzada pugna por respirar. «Me gustaría que hubiese venido Morgana. Posee la visión. Debería haber sabido que me estoy muriendo», declaró finalmente. Ginebra percibió que había lágrimas en sus ojos y le apretó las manos heladas que ahora sentía tan rígidas y frías como garras. «Estoy segura que de saberlo habría venido, querida madre», le dijo con amabilidad. «Yo no estoy segura. La dejé en manos de Vivian, aun cuando sabía cuán despiadada podía ser con ella, que podía utilizarla con tan pocos escrúpulos como me utilizó a mí por el bienestar de su tierra y por su propio amor al poder», susurró Igraine. «La alejé de mí porque creí que era lo mejor, y resultó una elección endiablada. Creí que era preferible que estuviera en Avalon y en las manos de la diosa a que estuviese en manos de clérigos
que la enseñarían a pensar que era mala por el hecho de ser mujer. Ginebra se sentía profundamente turbada. Le frotaba las gélidas manos con las suyas y renovaba los ladrillos calientes junto a los pies de Igraine. Pero también tenía los pies fríos como el hielo y, cuando se los frotó, Igraine dijo que no los sentía. Considero que debería intentarlo nuevamente. Ahora que está cerca vuestro fin, ¿no queréis hablar con uno de los sacerdotes de Cristo, querida madre? Ya te he dicho que no, respondió Igraine. En todos estos años en los cuales guardé silencio para tener paz en mi hogar, quería lo bastante a Morgana como para enviársela a Vivian. Así al menos podría escapar de ellos. Empezó a jadear de nuevo. Arturo, prosiguió luego, nunca fue mi hijo. Era el hijo de Uther. Solo una esperanza para la sucesión. Nada más. Amé a Uther y le di hijos porque significaba mucho para él tener un hijo que le sucediera. Al segundo, que murió poco después de que le cortaran el cordón umbilical, creo que habría podido quererlo como propio, como quería a Morgana. Cuéntame, Ginebra, ¿te ha reprochado que no hayas dado a luz a un heredero todavía? Ginebra humilló la cabeza, notando que las lágrimas le producían escozor en los ojos. No, ha sido tan bueno. Nunca me lo ha reprochado. Y una vez me dijo que no había engendrado hijos en ninguna mujer, aunque había conocido a muchas, y que, por tanto, tal vez la culpa no fuera mía. Si te ama por ti misma, entonces eres una inapreciable joya entre los hombres, manifestó Igraine, y sería maravilloso que pudieras hacerle feliz. A Morgana la amé porque era lo único que podía amar. Yo era joven y desgraciada. Nunca podrás saber lo infeliz que fui el invierno en que nació, sola, lejos de casa y no del todo madura. Temí que resultara ser un monstruo debido al odio que sentía mientras la daba a luz, pero resultó ser una niña bonita, solemne, sabia como una pequeña hada. Solo a ella y a Uther he amado. ¿Dónde está Ginebra? ¿Dónde está que no acude junto a su madre cuando ésta se está muriendo? Sin duda, no sabe que estáis enferma, contestó Ginebra compadecida. Pero, ¿y la visión?, gritó Igraine, agitándose inquieta sobre la almohada. ¿Dónde puede encontrarse para no ver que me estoy muriendo? Observé que tenía un gran problema, incluso en la coronación de Arturo, mas nada dije. No deseaba saberlo. Consideraba que ya había padecido bastantes pesares y nada hice cuando me necesitaba. Ginebra, dime la verdad. ¿Ha tenido Morgana un hijo sola y lejos de quienes la aman? ¿Ha hablado de eso contigo? ¿Me odia entonces y no viene a mí cuando me estoy muriendo solo porque no hablé claro con ella de todos mis temores en la coronación de Arturo? Diosa, deja a un lado la visión para que hubiera paz en mi hogar, ya que Uther era cristiano. Muéstrame dónde mora mi pequeña, mi hija. Ginebra la inmovilizó.
Debéis permanecer quieta, madre. Debe ser como Dios quiera. No podéis invocar a la diosa de los diablos aquí, dijo. Y Grain se sentó erguida. A pesar del rostro inflamado y los labios amoratados, miró a la joven de tal manera que Ginebra repentinamente recordó: ella es también reina suprema de esta tierra. No sabes de qué hablas, dijo Igraine con orgullo, lástima y desprecio. La diosa está más allá de todos los demás dioses. Las religiones pueden aparecer y desaparecer, como descubrieron los romanos, y sin duda los cristianos descubrirán después de ellos. Pero ella está más allá de todos. En una ocasión leí en un viejo libro de Taliesin que un sabio se vio obligado a beber cicuta. Taliesin afirma que el pueblo siempre ha matado a los sabios, al igual que el lejano pueblo de las tierras del sur crucificó a Cristo. A este hombre sabio y honesto fue obligado a beber cicuta porque la plebe y los reyes le acusaron de enseñar falsas doctrinas, y cuando estaba agonizando, dijo que el frío le iba subiendo desde los pies, y así murió. Yo no he tomado cicuta, mas es como si lo hubiese hecho, y ahora el frío está atenazándome el corazón. Se estremeció y se puso rígida. Por un instante Ginebra pensó que había dejado de respirar. No, el corazón estaba latiendo todavía lentamente. Empero Igraine no volvió a hablar. Yacía jadeante sobre las almohadas, y un poco antes del alba el ronco respirar cesó totalmente.